Saludamos, jóvenes. Se formó entonces la cooperativa de los bancos de sangre. Se tomaron medidas para abatir la tasa de pérdidas al retirar unidades de sangre por deterioro. Después de haberse acordado la cooperativa, se hizo otro experimento aleatorio. Ahora, durante 50 días, diariamente, se llevó el registro de cuántas unidades de sangre causaban baja por deterioro. Y estos fueron los resultados. El valor numérico de la variable aleatoria se mantuvo. Es decir, pueden ser 0 unidades que causan baja, pueden ser 1, 2, 3, 4, 8 unidades que causan baja diariamente. Estos son los días, el número de ocurrencias, ¿sí? Los días en que se retiraron 0 unidades. En 5 de 50 días se retiró 1 unidad. En 9 de 50 días se retiraron 4 unidades de sangre. Y así todos los demás días. Aquí, jóvenes, el material de estudio insiste, más que ver si fue acertado o desacertado el cambio
en la política de la administración de los bancos de sangre. Más que eso, de lo que se trata es de ver la utilidad de la herramienta, la organización de los datos, la tabulación de los datos. Porque en sí mismos, esa organización de los datos nos llevan a conclusiones significativas. El cómo se organizan. Sin embargo, también podemos ver algunos resultados. Por ejemplo, cuando se trabajaban por separado, el experimento dio los siguientes datos. En 2 días de 80 se retiraron 0 unidades de sangre. En este otro experimento, en 3 días de 50 se retiraron 0 unidades de sangre. El hecho de que se hayan retirado 0 unidades de sangre un día más, es evidente que ya indica un beneficio, un propósito cumplido. Y así podemos ver los otros datos. Por ejemplo, aquí, cuando la variable aleatoria en el experimento de 80 días nos daba 7 unidades retiradas en 10 de 80 días, aquí, por ejemplo, se retiraron 7 unidades de sangre en 3 de 50 días. Y así podemos analizar la relación entre el valor numérico de la variable aleatoria y la ocurrencia de esa variable aleatoria, ¿sí? Y eso ya, jóvenes, nos pueden llevar a conclusiones significativas. Tan solo el ordenamiento de los datos como aquí se está haciendo. Bien, porque no nos presentan estas tablas otros datos más que la variable aleatoria y la distribución de frecuencias, que son las ocurrencias aquí de cada variable aleatoria. Aquí ocurrieron 2, aquí ocurrieron 6. Esta variable aleatoria, 1, ocurrió 6 días de 80, etc. Bien, entonces se puede dar otro paso. Ahora ya vamos a hablar de las frecuencias relativas, ya no de las ocurrencias o de la distribución de la frecuencia, sino de las frecuencias relativas. Aquí, como podemos observar, las frecuencias relativas ya son probabilidades. ¿De dónde se obtuvo esta probabilidad de 0.025? De dividir el número de días que ocurrió esta variable aleatoria entre el total de días. ¿Sí? Aquí, estos datos 2, 6, 8, 8 son los mismos que aparecen aquí. 2, 6, 8, 8. Y si vemos esta tabla, estas ocurrencias 3, 5, 8, 12, son estas 3, 5, 8, 12. Lo que se calcula entonces es la frecuencia relativa, que resulta de dividir el número de ocurrencias, la cantidad de ocurrencias entre el total de días. Y así se va determinando la probabilidad de cada uno de estos eventos. Cuando
los valores de la variable aleatoria son estos. ¿Por qué frecuencia relativa? Porque le asigna una frecuencia, una probabilidad. Esto ya es una probabilidad, jóvenes. Nada más que, como es una probabilidad que se le asigna a cada una en particular de los valores de X, se llama frecuencia relativa. Simplemente por el hecho de que la relación es 1 a 1. ¿Sí? Esta relación corresponde, esta probabilidad corresponde a este valor de la variable aleatoria, 0. Esta probabilidad corresponde a este valor de la variable aleatoria. Por eso se le llaman frecuencias relativas, porque la relación es de 1 a 1. Y así podemos ver no solamente las frecuencias relativas del experimento cuando el experimento duró 80 días. Esto es importante, jóvenes. Es como se pide en los ejercicios que vienen en la actividad. Estas tablas son la repetición que se pide en los ejercicios que vienen en la actividad. También las diferencias entre las variables aleatorias continuas, las variables aleatorias discretas. Todo lo que viene en los ejercicios de la actividad viene sustentado en este material de apoyo de estudio. Bien, aquí también, jóvenes, podemos observar las frecuencias relativas y se llaman relativas porque es la relación 1 a 1 entre el valor de X y la ocurrencia, que es 3 entre 50 en este caso, y nos da esta frecuencia relativa. Como pueden observar, esta ya es una probabilidad, pero es frecuencia relativa porque se da esta relación de 1. Bien, nos dice, las tablas 14 es las que vimos aquí, 14, 3, ¿sí? Les hacen un pequeño análisis aquí. Tienen los datos respecto de la misma variable aleatoria. No es fácil determinar los beneficios. ¿Por qué? Porque los experimentos se hicieron con duración de tiempo diferentes, uno 80 y otro 50. Dice, a fin de hacer más comparables los datos, pueden obtenerse el experimento de las frecuencias relativas, lo que aquí ya les acabo de comentar. Esto ya nos da otro indicativo. Si observamos una a una, decimos, ¿cuál fue la frecuencia en el experimento de 80 días? ¿Cuál fue la frecuencia con la que no se retiró ninguna unidad de sangre? Fue de 0.025. Ahora veamos esta frecuencia. ¿Cuál fue la frecuencia en el otro experimento ya con la cooperativa? Sí, en el que se retiró 0 unidades de sangre, ya fueron 3 días y por lo tanto la frecuencia relativa es mayor. Aquí fue de 0.02 y aquí es de 0.06. Esto ya nos indica una conclusión significativa. Ya podemos hacer lectura desde otro ángulo de la organización de nuestros datos. ¿Sí? Así podemos analizar cada una de las frecuencias relativas. Por ejemplo, la 4. Aquí, ¿cuál es la frecuencia? Ya con ahora el dato de la frecuencia relativa es de 0.125. Aquí es de 0.180. También es un dato que nos indica alguna variación respecto a eso. Y por último aquí, este último dato. ¿Cuál es aquí es cuando ya van aumentando, cuando va aumentando las unidades que se desechan, las unidades que se dan de baja. ¿Sí? Aquí en el primer experimento, 8 unidades de sangre causaban baja por deterioro en 6 de 80 días.
¿sí? Aquí observen ustedes, 8 unidades de sangre causaban baja por deterioros en uno de 50 días. La probabilidad, obviamente, aquí es mucho mayor, ¿sí? Pero aquí, que se descarten más unidades de sangre, este dato también nos dice la política que se está implementando es correcta, ¿sí? Porque aquí, imagínense, en 6 días se dan de baja 8 y aquí se dan de baja 8 solamente en un día. Esta es la lectura de los datos, jóvenes. Ahora ya calculada la frecuencia relativa que corresponde a cada valor de la variable aleatoria. Por eso es frecuencia relativa, porque hay de bien. ¿Qué otra cosa nos dicen aquí? Bueno, lo que ya les comenté. Ya les comenté, jóvenes. Después de tener clara lo que es la variable aleatoria, el concepto de variable aleatoria, que en nuestra clase será discreta, por lo que hablamos de distribución de la probabilidad discreta, ahora pasamos a construir precisamente las distribuciones de la probabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué se aporta? ¿Qué se observa en específico en esta distribución de la probabilidad? Dice así. Una distribución de la probabilidad es una lista completa de todos los valores posibles de la variable aleatoria, junto con las probabilidades de cada uno. Es decir, si una variable aleatoria discreta X puede asumir n valores, X1, X2, X3, Xn. Aquí ya entra la variable aleatoria ordenada, ¿sí? El valor de X1, el valor de la variable X para X2 no se repiten, ¿sí? Un valor puede tener solo X1 y solo un valor puede tener X2, ¿sí? El valor de la variable aleatoria X es igual a XY. ¿Qué quiere decir esta XY? Que puede ser cualquier cantidad de valores numéricos. 1, 2, 3, n. Por eso se indica como X mayúscula, que es la variable aleatoria, es igual a XY, cualquier cantidad de valor numérico. ¿Sí? Pero ahora, a este valor de la variable aleatoria se le relaciona con un valor específico de la probabilidad. ¿Sí? Ya no hablamos de ocurrencias, ya no hablamos de distribuciones de las frecuencias, ahora ya hablamos propiamente de probabilidad. Y ahorita verán cuál es la diferencia. Vamos a ver qué otras cosas nos aporta el material de estudio. Dice que si una variable aleatoria discreta X puede asumir n valores que tengan las respectivas probabilidades de ocurrencia, ¿sí? P1, P2, P3, Pn. En la tabla 14.6 se indica la correspondiente distribución de probabilidad discreta. ¿Por qué discreta? Porque nos apoyamos, estamos trabajando con variables aleatorias discretas. Puesto que todos los valores posibles de una variable aleatoria quedan incluidas en la distribución de la probabilidad, aquí todos estos valores, jóvenes, todos estos valores deben quedar incluidos en estos valores de X1, X2, X3. Pero más que estos, que los vemos en orden,
Lo que ustedes pueden observar es que quedan incluidos estos valores también, que no están tan en orden, ¿verdad? Este es el valor de X, el valor de la variable aleatoria, pero se nos puede presentar así, donde se repiten los valores numéricos. Aquí tenemos 3, aquí tenemos 2 doces, aquí tenemos los unos. Bien, ya no va a ser el caso en una distribución de probabilidad. Aquí solamente les podemos dar un valor a X1, diferente del valor de X2, diferente el valor de X3, ya no se pueden repetir. ¿Sí? Por eso nos dice aquí, puesto que todos los valores posibles de una variable aleatoria quedan incluidos en la distribución de la probabilidad, en esta distribución de la probabilidad, esta es la distribución de la probabilidad, la suma de las probabilidades siempre será igual a 1. Observen ya las diferencias entre una distribución de frecuencias y una distribución de probabilidad. Allá, ¿qué había? Aquí era la frecuencia, aquí se dividían, nos daban 1 por la sumatoria que teníamos de los días en que cada día ocurrió esta variable aleatoria y 1. Y se sumaban y daban 1. Pero este dato nos lo daba este cociente, el número de días en que ocurrió entre el total de días. Y ahora observen que la probabilidad nos la da, esta probabilidad la vamos a obtener de otra manera. ¿Sí? Bien. Por eso nos dice, las frecuencias relativas que se dan en la tabla 14.4 y 14.5 pueden interpretarse como probabilidades. Pueden interpretarse como probabilidades. ¿Por qué? Porque son porcentajes también. Pero son relativas porque solamente hay relación de 1 a 1. Vuelvo a repetir. Entonces, ¿qué es lo que nos dice además para hacer una lectura correcta de esta tabla? Nos dice, los posibles valores de la variable aleatoria, sí, número de declaraciones que contienen error, vuelven al ejemplo de la hacienda, son 0, 1, 2 y 3. Para construir la distribución de la probabilidad, basta identificar todos los eventos simples relacionados con cada valor específico de las variables aleatorias. ¿Qué nos están diciendo, jóvenes? Que hay que relacionar los valores específicos. ¿Sí? Si se repiten, el valor numérico de la variable X solamente debe ser 1. El valor específico de X igual a 2. ¿Sí? La probabilidad, cuando X sea igual a 2, va a ser la suma de las probabilidades estas. Porque no podemos poner aquí otra vez P2, otra vez el valor numérico de X2. No. Es lo que nos dicen aquí. Observen. Identificar todos los eventos simples relacionados con cada valor específico de la variable aleatoria y sumar las probabilidades de que los eventos alcancen la probabilidad de ese valor aleatorio. Sumar las probabilidades, ¿sí? Es lo que están haciendo aquí. Están sumando las probabilidades de este valor específico de la variable aleatoria. Es lo que nos dicen en este párrafo, ¿sí? Dice, así, los eventos simples asociados al valor X igual a 2 son estos eventos, estos resultados, donde aparece error 2 veces en las declaraciones de impuestos en el experimento. Se vuelve aquí al
al experimento de Hacienda y la declaración de error, a la búsqueda de errores en las declaraciones de impuestos. Ya ustedes cuando hagan la lectura minuciosa se van a dar cuenta de que se vuelve a ese ejemplo. Bien, al sumar las probabilidades de estos tres eventos, se suman las probabilidades de estos tres eventos, mutuamente excluyentes. Viene el concepto de mutuamente excluyentes que abordamos cuando hablamos los eventos independientes, jóvenes. Como se muestra en la figura 14.7, ¿sí? Se llega a la conclusión de que la probabilidad para X es igual a 2 es 0.288. ¿De dónde sale esta cantidad? De la suma de las probabilidades que corresponden al valor de X igual a 2. ¿Sí? Si es aplicable si se aplica, un proceso análogo a los otros valores de X, el resultado es la distribución de la probabilidad de la tabla 14.8. 14.8. Ustedes observan la 14.7 y la 14.8. Aquí se pone como ejemplo la probabilidad para cuando el valor de X sea igual a 2.0288. Aquí ya se aplica lo mismo para el caso, por ejemplo, en que aquí nos apareció, para el valor de X nos aparecieron 3 unos, ¿sí? Estos resultados posibles, estos eventos simples. Entonces, se suman las probabilidades de estos eventos simples. Punto 144, punto 144 y punto 144. Y nos da esta probabilidad. Y se está distribuyendo de manera minuciosa esta probabilidad, jóvenes. ¿Qué observamos de diferencia de esta tabla respecto al otro? Simplemente que aquí ordenamos el valor numérico de la variable aleatoria. Ya no tiene ninguna repetición. Es 0, 1, 2 y 3. Y la probabilidad asociada a este valor de 0 será de 0.16. Ya es una distribución de probabilidad porque ya hicimos esta operación. ¿Sí? La probabilidad asociada a el valor de X es igual a 1 será 0.432. Resultado de sumar estas tres probabilidades donde el valor numérico era 1. La probabilidad para cuando X sea igual a 2 es 0.288, que es el ejemplo que tenemos aquí. Y la probabilidad para X es igual a 3 es de 0.064, ¿sí? Que es precisamente estas probabilidades, pero ahora ya ordenadas, ya no así, sino reducidas a esta tabla y sumadas las probabilidades con los valores de X iguales, ¿sí? Ya se nos presenta de esta manera. ¿Qué observamos? Que si sumamos estas probabilidades nos va a dar 1. Y estos son los valores únicos e irrepetibles porque no se repiten de la variable aleatoria X. Bien, jóvenes. Cuando ustedes hagan una lectura más cuidadosa y con mayor atención de este material de estudio, seguramente surgirán algunas dudas. Tenemos todavía la clase del día de mañana para que podamos comentarlas. Por ahora, el resumen es lo siguiente. Las propiedades de la distribución de probabilidad discreta. Insisto, probabilidad discreta porque estamos trabajando con variable aleatoria discreta, con valores numéricos redondos, ¿sí? Como ya lo explicamos anteriormente. ¿Cuáles son estas propiedades? Dada una variable aleatoria discreta X, que puede adoptar n valores,
pero ordenados, jóvenes. X1, X2, X3, Xn. Dado esa variable aleatoria discreta X que puede tener estos valores, primero, solo una probabilidad debe asignarse a cada valor de la variable aleatoria. Solo un valor, solo una probabilidad, ¿sí? Puede asignarse a cada valor de la variable aleatoria. No puede darse otro valor. ¿Por qué? Obviamente porque tampoco se repiten aquí los valores de X, ¿verdad? Pero aquí es un resumen, solo una probabilidad de cualquier evento X es igual a XY, es decir, cualquiera de estos debe asignarse a cada valor de la variable aleatoria. Solamente una probabilidad a cada valor de X. Segunda, la probabilidad de cualquier valor de X, por ahí lo que dice aquí, X es igual a XY para cualquier valor de X, debe estar en el intervalo mayor o igual a 0 o menor o igual a 1. Es el espacio de la probabilidad que siempre va a estar presente en todos los experimentos aleatorios, para toda XY, para cualquier valor de la variable X. Es lo que nos están diciendo, para cualquier valor de XY, que son estos los valores de la variable X mayúscula. Todas las probabilidades que son estas van a ser mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 1. Es lo que nos está diciendo esta segunda propiedad. La tercera, jóvenes, la tercera, la suma de las probabilidades de cada uno de los valores de X, la suma de la probabilidad cuando X es igual a 1, que sería esta, más la probabilidad cuando X sea igual a X2, más la probabilidad cuando X sea igual a 3, la probabilidad de la X cuando X sea N, es decir, cualquier otro valor, la suma de estas probabilidades nos debe dar 1. ¿Sí? Esos son los datos que nos deben cerrar, jóvenes, cuando andemos calculando las distribuciones de la probabilidad. Hasta aquí, jóvenes. Hasta aquí la clase. El día de mañana lo tengo reservado para preguntas que pudieran tener. Si el tiempo nos alcanza, insisto que 3 horas a la semana es poco, pero bueno, haremos todo lo posible por aprovechar el tiempo hasta el último momento. También veremos mañana que todo esto, estas distribuciones de frecuencias y distribuciones de la probabilidad, todavía los podemos resumir más. ¿Cómo? Construyendo histogramas, ¿sí? Donde se haga más evidente dónde está el beneficio, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí, el experimento de 80 días, ¿sí? Y el experimento de 50 días. Si comparamos estos dos resultados, es evidente, salta a la vista que es mejor este resultado porque aquí estamos retirando 0 unidades de sangre. Es decir, es mayor la probabilidad en el segundo experimento de 50 días. Es decir, si comparamos los histogramas, también nos dice que nos lleva, mejor dicho, la interpretación, la lectura, la construcción del histograma a partir de los datos anteriores, también nos lleva a conclusiones significativas. ¿Cómo se construyen? Ya lo veremos el día de mañana. Ustedes pueden ir adelantando la lectura
de esta parte, de esta última sección, que espero que sea rápida para el día de mañana y podamos comentar quizás algunos ejercicios de la actividad o quizás algunas dudas que pudieran tener sobre el tema. Y hasta aquí me llegó la cuerda, jóvenes. Ya solamente son 3, 4 minutos los que no tenemos de tiempo, pero me los voy a tomar por ahora con el permiso de ustedes. Mañana nos vemos por aquí, jóvenes. Hagan su propia lectura, cuidadosa, atenta, una y otra vez, y verán ustedes que el tema en sí no es difícil. Es solamente una herramienta que nos servirá de mucho en la organización de nuestros datos. La organización de nuestros datos nos lleva a interpretaciones de esos datos, ya sea con este tipo de organización, ya sea con los histogramas, y todo eso nos conduce a conclusiones significativas. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Pues bien, gracias por su atención, jóvenes. Hasta aquí le paramos. Que tengan una buena noche y mañana nos estamos viendo en la clase que nos toca. Buenas noches a todos. Buenas noches a Cristian, a Daniel, a Alejandro. Espero que no se me hayan dormido, jóvenes. Ernesto, ¿por ahí Gracias, están? profesor, estamos aquí. Sí, profe. Muy bien. Gracias. Muy bien. A Nelly, que siempre me escucha atentamente aquí con su perfil que tiene en su correo. Daniel, Elías, Ernesto. Buenas noches tengan todos ustedes, jóvenes. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profesor. Igualmente, profesor. Nos vemos mañana.